Buenos días hermanos. Pongámonos de pie para leer la palabra del Señor. Eh, Abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Evangelio de Marcos, capítulo 4, del versículo 21 al 24. Y la palabra de Dios dice: También Jesús les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado. Ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Además les decía: cuídense de lo que oigan. Con la medida con que ustedes midan, se les medirá, y aún más se les dará, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Amén, familia, acompáñame a orar. Padre bendito, te damos tantas gracias, Dios, por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, por permitirnos hoy, Dios, escucharla. Y mientras que cantamos hoy en varias, por lo menos en 2 de estas canciones, escuchamos que tú eres santo, santo, santo. Y Padre, no sé cuántos de nosotros entendemos tal cosa. No sé realmente si entendemos que junto con esa santidad nos acompaña tu misericordia, porque si no fuese por tu misericordia no podríamos cantarte santo, santo. Tu santidad habla de tu justicia, de tu perfección, y precisamente nos contrasta con lo que somos nosotros. Pero por gracia en Cristo es que podemos venir ante tu trono solo y solamente por Cristo. Por tanto, nos recordamos de tu santidad a la luz del Santo Hijo. Y podemos venir a abrir tu santa palabra para que ella hable a nuestros corazones y nos santifique. Haz tu obra en nosotros, porque queremos venir para ser más como tú y salir y vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Nuevamente hoy, por la gracia de Dios, hoy es la prédica número 20 en nuestra serie de el Evangelio según Marcos. Entonces ya hemos estado viendo hoy 20 sermones, prédicas, que en realidad la intención de esta serie, encaminar por el libro de Marcos, el Evangelio de Cristo según Marcos, es que realmente podamos conocer y entender y conocer más a Cristo. La idea de pasar prédica tras prédica es que todos entendamos más severamente lo que es Cristo y quién Cristo es. En alguna manera, realmente lo que venimos nosotros a hacer domingo tras domingo debiese ser la oración de Samuel. Yo no sé si tú recuerdas que Samuel dijo al Señor: Señor, habla, que tu siervo escucha. Esa debería ser nuestra disposición todos los días, pero en definitiva los domingos. Venimos acá juntos y nuestro clamor individual y colectivo debiese ser: Señor, habla, que tu siervo, tu sierva escucha. Venimos para escuchar, y como lo hemos visto ya en esta serie, pero más cercano a lo que vimos la semana pasada, el escuchar es una obra de Dios. Es un milagro de gracia que tú puedas escuchar la palabra de Dios. No me refiero simplemente que la escuches domingo tras domingo, semana tras semana, pero que la escuches, la abraces y la vivas. Es un milagro del Evangelio. Y esto se va a quedar mucho más claro con lo que vamos a ver en esta mañana. Por lo tanto, la urgencia de escuchar. Y yo quisiera nuevamente llamar tu atención a que escuches la palabra de Dios. No simplemente la escuches, pero de alguna manera la leas. Somos una iglesia que quiere que entiendas la palabra, que la comprendas, que no creas porque te la estoy diciendo. Créela porque la estás leyendo, la estás estudiando. Estamos recibiendo la palabra de Dios. Nota de explicación: no sé de qué trasfondo vengas, pero se puede rayar la Biblia. Entonces, toma tu Biblia, saca un color, sea rojo, verde, azul, lo que quieras, subrayas, le preguntas, porque Dios nos ha dado su libro.
su texto para meditar y profundizar, porque otra vez, habla, Señor, que tu iglesia escucha. Entonces vamos a ver dos cosas a la luz de los versículos que Chafik leyó. Vamos a ver que hay el misterio revelado y vamos a ver lo otro, y es el misterio escuchado. Entonces vamos a tratar de unir estas dos realidades con estas dos parábolas o mini parábolas de Cristo. Uno, por un lado, vamos a ver que hay el misterio revelado, y hoy, otra vez estamos hablando que el misterio ha sido revelado y solamente es obra de Cristo que tú puedas ver esto, pero a la misma vez, si tú has visto el misterio, se supone que tiene que haber un apetito por escuchar más sobre este misterio. Entonces las dos se unen, el misterio revelado y el misterio escuchado, y esto es lo que vamos a ver más adelante. Pero por ahora vamos a comenzar con el misterio revelado. Ahora, no sé cuántos estuvieron con nosotros o cuántos de ustedes se acuerdan que el diciembre pasado yo hice una serie sobre precisamente el misterio revelado. Y es que el Nuevo Testamento usa esta frase, particularmente Pablo, pero también los evangelios usan sobre lo que es el misterio de Dios en la persona de Cristo. El año pasado, en diciembre, caminamos sobre esto porque el Nuevo Testamento usa esta frase del misterio de Dios, entiéndase, el misterio es Cristo, usando lo que Daniel habla sobre el misterio. Entonces, por así decirlo, toman prestado lo que Daniel habló y lo aplican entonces a la persona de Cristo. Y cuando tú vas a casa, o si no has leído Daniel, te exhorto a que lo leas. Cuando tú vas y lees Daniel, te vas a percatar y te vas a dar cuenta que el libro comienza con una invitación, y más que una invitación, con un problema, y es que necesitamos gente que escuche, revele lo que es el misterio. El libro de Daniel llama entonces a que se buscan personas que puedan comprender, entender y tener dicha habilidad de poder discernir sabiamente los misterios. Entonces, cuando tú estás leyendo Daniel, te vas a dar cuenta que hay y es un libro de sueños, de visiones, que se requiere de alguien que los interprete, que los conozca y pueda dar sus interpretaciones correctas. Por ejemplo, te vas a dar cuenta que en el libro de Daniel vemos que está Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que son los que tienen conocimiento e inteligencia, pero Daniel en particular tiene cierta habilidad de revelar o de que se le revele a él los sueños del rey Nabucodonosor. Entonces, por ejemplo, si tú vas conmigo a Daniel y vas a entender más porque estoy usando Daniel, porque no simplemente lo vimos la semana pasada, pero hoy la parábola tiene gran énfasis en que hay un misterio revelado. Entonces, cuando tú vas a Daniel está en el Antiguo Testamento, tú vas a Daniel y llegas al capítulo 2 y vemos el versículo 22 y vamos a dar cuenta que esta es la oración de gratitud de parte de Daniel a Dios porque Dios le ha revelado el misterio. Entonces, fíjate lo que dice Daniel en Daniel 2, versículo 22. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Ten presente estas palabras de la luz mora en él, que revela lo que está escondido, porque Cristo usa la parábola, la primera parábola, de la lámpara como aquel que la lámpara revela lo que está en secreto. Ten en mente esto. Ahora, no simplemente es Daniel, que atribuye a Dios como aquel único conocedor de los misterios y el revelador de los misterios. No simplemente Él es el autor, por decirlo, de los misterios, conocedor de los misterios, pero como aquel que conoce los misterios y creador de los misterios, es el único capaz de revelar los misterios. Entonces, cuando Cristo llega, lo vamos a conectar con Cristo, y Él ahí dice ser aquel que ha venido como el cumplidor de las promesas de Dios, como aquel que ha inaugurado el reino de Dios, y esto es un misterio. Solamente Cristo, Dios, puede revelar dicho misterio. Ahora, no simplemente es que Daniel atribuye esto a Dios, pero el mismo rey Nabucodonosor, en el mismo capítulo 2 de Daniel, tú vas entonces a leer los versículos del 46 al 47 y dice esto. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. Ahora, antes de que tú pienses que está adorando a Daniel, yo quiero que tú veas y leas detenidamente el versículo 47, porque de entenderse correctamente, quien recibe toda la gloria es el mismo Señor, el cual Daniel ya le ha dado gloria. Fíjate lo que dice el versículo 47. El rey habló a Daniel y le dijo, en verdad que su Dios es Dios de dioses. Esto no puede ser entendido a menos que sea de parte de Dios. Yo no sé de dónde tú vienes, qué trasfondo tú vienes. Posiblemente Cristo para ti es un Dios más, una buena persona. Posiblemente
es uno de los tantos 1000 y algo de dioses que el hinduismo profesa. Esta semana leía y veía cómo se está haciendo un esfuerzo por traducir a la Biblia en Nepal. Y en Nepal lo que realmente es lo común es el hinduismo, que creen más de 1000 dioses. Y no es que no crean en Cristo, es que creen que es un Dios más. Ahora, tú tienes que entender que fuera de Dios no hay otro Dios. Dios es el Dios único. Ahora, tú y yo podemos diferir, tú y yo podemos decir, bueno, no, en realidad yo creo que Cristo es uno más de todos. Para tú entender y abrazar que Cristo no es uno más entre todos, pero es el Dios con el artículo bien definido, eso se requiere un milagro de Dios, como lo hemos visto. Ahora, no sé, mi amigo, si tú estás acá y tú dices, mira, yo no creo en esto, yo quiero pedirte que tú sigas poniendo atención. Y que realmente lo que determine lo que tú vas a creer no es lo que yo digo, lo que tú dices, es lo que la palabra de Dios dice. Y querido creyente, nuevamente, si por gracia tú ya comprendes que Cristo y Dios y el Espíritu Santo, un mismo Dios, misma esencia, 3 personas, y tú entiendes y has abrazado la obra de Cristo, regocíjate en que has podido ver, no porque eres muy inteligente, pero porque por gracia de Dios le ha placido revelarse a tu vida. Por lo tanto, el leer la palabra debe ser un deleite porque puedes ver lo que antes no podías ver. Entonces sigamos con lo que el Nabucodonosor dice. Él es verdad, su Dios es Dios de dioses, Señor de reyes. Y lo que caracteriza a nuestro Dios de dioses y Señor sobre cualquier rey o rey sobre cualquier rey es esto: revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Por lo tanto, Dios es el único que puede revelar todo misterio. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Marcos y con lo que Cristo nos ha estado diciendo en esta parábola y con la que vimos la semana pasada? Bueno, si Dios es el Dios de misterios, hay un misterio con M mayúscula. Ese es el gran misterio. Y el gran misterio es cómo puede ser posible que Dios haya orquestado un gran plan de salvación por medio de su Hijo Cristo, que no importa si eres judío o gentil o de donde tú vengas, es el mismo Salvador para ti. Y el gran misterio es cómo puede ser posible que Cristo sea dicha persona y que el Dios. Cristo entonces es revelado por medio de Dios, o Dios mismo revela a su Hijo. Porque precisamente esto es lo que vimos la semana pasada en el versículo 11. Que Cristo le dice esto a sus discípulos ya revelando la parábola. Él dice lo siguiente: a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Cristo toma este versículo 11, lo aplica a sus discípulos, aquellos que él quería que entendieran, y dice: es a ustedes que se les ha dado a conocer el misterio del reino de Dios. No dice es a ustedes porque son inteligentes. No es a ustedes o es a ustedes porque es que ustedes quisieron conocer el misterio de Dios. No, es a ustedes porque a Él, a Dios, le interesó, deseó mostrar el misterio del reino de Dios en la persona del Rey Jesucristo. Por lo tanto, la Biblia relata de tapa a tapa este gran misterio de la redención de la persona de Cristo. ¿Cómo puede ser posible que el mismo Dios creador en Génesis 1 y 2 fuese el mismo Dios que condenara dicha rebelión en Génesis 3 con grandes consecuencias, pero es el mismo Dios que promete en Génesis 3 ser el mismo Dios que levantaría y preservaría la simiente de la mujer y que llegaría su día por medio de años que Cristo iba a nacer? Este es nuestro Dios de misterios, revelando el gran misterio por excelencia, que es Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Por lo tanto, lo que hace las páginas de la Biblia es mostrarnos cómo Cristo es revelado y mostrado. Cómo es que tú puedes ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que lo que unifica a estas dos partes de la Biblia es una persona, y este es Cristo. El misterio entonces de Dios es revelado en la persona de Cristo. Nuevamente estamos hablando de misterio porque lo sacamos de el versículo 11, pero también porque en nuestra primera parábola vemos que hay algo que se usa para iluminar y no para esconder lo revelado. Hay algo que se requiere de una luz para poder ver lo que estaba oculto anteriormente. Y esto nuevamente es la persona de Cristo. Entonces, hablando tanto de lo que es el misterio, ¿cómo podemos definir lo que es el misterio? Porque tú te vas a encontrar con esta palabra en el Nuevo Testamento.
La vas a encontrar en Daniel, pero la vas a encontrar como la acabamos de encontrar nosotros y particularmente la semana pasada en el versículo 11. ¿Qué es un misterio bíblico? ¿Cómo entonces definimos tal cosa? Bueno, una definición que es simple, sencilla y profunda son de dos teólogos que yo respeto mucho, es J.K. Beale o G.K. Beale y Benjamin Glad. Ellos dicen de la manera simple lo que es un misterio. El misterio se refiere a Dios revelando su sabiduría. Ahora, cuando tú pones esta definición, como lo hemos dicho en Gracia sobre Gracia, no importa de quién venga, cuán bonito suene, cuán profundo suene, si eso no tiene un peso bíblico, de nada sirve. Entonces, no te vayas con referencias y quotes que sonaron muy interesantes, pero no hay peso bíblico. Si prefieres, toma las citas bíblicas sobre cualquier referencia y estúdialas en casa para ver que si lo que se está diciendo tiene un peso sólido, firme, sin grietas, porque es la palabra de Dios. Entonces, ellos lo que dicen es, si el misterio bíblico es la sabiduría de Dios, es la comprensión de Dios, es la persona de Dios, es Dios mismo revelando, cuando tú llegas al Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que precisamente, principalmente Pablo, habla de Cristo como el misterio revelado de Dios y a la misma vez como la sabiduría misma de Dios. Entonces, la personificación o la sabiduría, más que ser un mero conocimiento intelectual o de un asunto de vida, la sabiduría es una persona, es Cristo. Entonces el misterio revelado no simplemente es conocer a Cristo, pero es conocer a Cristo para vivir como el sabio Cristo. Se requiere de Cristo para conocer a Cristo y se requiere de Cristo para vivir para Cristo. ¿Escuchaste eso? Se requiere de Cristo para conocer a Cristo como para vivir para Cristo. No es simplemente la etapa A de la salvación y la etapa B de la salvación, si tú le quieres llamar, es yo vivo como quiera o a mi manera o según yo pienso. No, el cristianismo bíblico te dice que naces de nuevo por Cristo para vivir por Cristo y para Cristo. Ahora, ¿cómo todo esto se une a lo que vimos la semana pasada? Bueno, es la palabra de Cristo, la semilla, que al ser escuchada por aquellos que se les ha dado a conocer el misterio de Dios, es aquella semilla que es la palabra de Dios que llega a nuestro corazón y da frutos. Frutos. ¿Por qué? Porque ha sido el diseño de Dios desde la eternidad. No simplemente salvarte por medio de la obra de Cristo, por medio de la obra del Espíritu Santo, mientras la palabra de Dios es predicada, compartida, sea aquí o en casa o donde quiera que tú hayas escuchado la palabra de Dios. Se supone que esa palabra viene con tanto señorío y poderío porque viene y rompe el corazón duro nuestro, nos da vida. ¿Para qué? No simplemente para iluminación inicial de salvación, pero para iluminación diaria y conocimiento diario para vivir más como Cristo. Esta es la palabra poderosa que hace tal cosa para revelarnos y darnos a conocer el misterio de Dios. Por lo tanto, de aquí es que Cristo usa la imagen de la lámpara. Cuando vemos el versículo 21, también Jesús le decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? Se supone que una lámpara tiene un uso, ¿verdad? Se supone que lo que hacemos con una lámpara y con una luz es aclarar lo que está oscuro. Es ayudarnos a ver cuando no podíamos ver. Es alumbrar lo que supuestamente no estaba alumbrado. Es darle claridad a la oscuridad. Ahora, una lámpara no se pone debajo de una mesa. O sea, eso sería ilógico. Como yo pensaba en un ejemplo, digamos que cuando viene un huracán, porque hablando que estamos en el sur de la Florida, viene un huracán, algunos han pasado por esa experiencia, que viene una tormenta, un huracán, se va la luz, se supone que una de las herramientas que tienes que tener a mano es una linterna. En medio de un apagón, en la oscuridad, obviamente en la noche, nadie pensaría agarrar una lámpara o una linterna, que sabe dónde está, la prende y dice, todo el mundo feliz, en la casa, qué bueno, por lo menos está la linterna. Pero nadie en su mente correcta agarraría la linterna, la prende y se la echa al bolsillo. No serviría de nada. Pero de igual manera lo que Cristo está diciendo es la llegada del reino de Dios en la persona del Rey Cristo no es para ser escondido. No es simplemente para ocultar que ha llegado Cristo, pero es para revelar y mostrarle a todos aquellos que tienen oídos y ojos espirituales para precisamente ver el misterio de Dios que ha sido revelado en la persona de Cristo. Entonces, de esta manera es que se entiende el versículo 22 con un fundamento del por qué. ¿Por qué es que se usa una lámpara correctamente?
Bueno, el versículo 22 dice, porque nada hay oculto si no es para ser manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Lo que tenemos aquí es el por qué Cristo vino, por lo menos en dos partes. ¿Por qué es que Cristo vino? Te preguntas y te hago esa pregunta. Nuevamente, hablamos de una manera bíblica, pero quizás superficial. ¿Por qué Cristo vino? Bueno, vino porque venía a rescatar a pecadores, siendo Él el perfecto Salvador. Eso es bíblico, obviamente que sí. Cristo vino con una misión a salvar a todos aquellos que el Padre le dio desde la eternidad. Eso es bíblico. Pero según estos versículos, o según el versículo 22, ¿por qué es que Cristo viene? Porque es que Cristo usa un ejemplo y fundamenta este ejemplo de la lámpara y de alguna manera se apunta a sí mismo como aquel que está siendo enseñado por esta parábola. Bueno, por dos cosas. Primero que todo, lo oculto ha sido manifestado en él. Todo aquello que estaba oculto ha sido manifestado en él y por él. Número dos, lo secreto ha sido sacado a la luz por él. Lo oculto ha sido manifestado por él y lo secreto ha sido sacado a la luz. Ahora, ¿cómo poner estos en una frase? ¿Cómo poner lo que Cristo está usando con la parábola de la lámpara y ponerle una frase para tú atesorar más a tu Cristo? Bueno, podríamos ponerlo de la siguiente manera. Jesús es entonces la manifestación de lo que estaba oculto y es la revelación de lo que estaba en secreto. Nuevamente, la revelación Jesús es la manifestación de lo que estaba oculto y es la revelación de lo que estaba en secreto. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque nuevamente de entender el plan de Dios y el diseño de Dios según su palabra, tú tienes que prestar atención para ver más a Cristo. Tu punto de partida y tu punto de continua caminata en tu vida espiritual se debe a una persona y esta es Cristo. Se supone que como creyentes cada vez más busquemos conocer más a Cristo. No simplemente porque hace 20 años me salvó y porque en la eternidad me espera, pero se supone que mientras que esto es una verdad y eso es una verdad, en el aquí y en el ahora, mi vida tiene que lucir como Cristo. Mi vida es una caminata continua de aprender más de Cristo para ser más como Cristo. Dios reveló este plan en la persona de Cristo. En el momento de Cristo nacer, reveló y mostró, y en el momento de crecer y llevar a cabo su ministerio, Él dio a conocer y seguirá dando a conocer el misterio que es la persona de Cristo. Los misterios que nos esperan en aquella gloria. Es Cristo cada vez más dándose a conocer. Por lo tanto, no es solamente Cristo en necesidad de que yo necesito de Él en el momento de salvación, es que tú necesitas a Cristo hoy, mañana y siempre para conocerle más. Si yo te preguntara quién es Cristo y tú tan solo me podrías decir, bueno, Él es el Salvador. Yo te diría, eso es correcto, Él es el Salvador. Pero ¿qué más es Cristo? ¿Qué más es Cristo? ¿Cómo tú conoces más la persona de Cristo? El Señor Cristo, el Salvador Cristo. Bueno, se requiere de la palabra del Señor para entonces cuando Él y solamente Él se muestre cada vez más a nuestra vida, se diga de tu persona, esta persona es más como Cristo. Porque no simplemente es el Salvador, es tu Señor, quien debe gobernar tu vida, quien debe gobernar tus días, quien debe gobernar todo aquello que nadie más ve y está bien acá en nuestro corazón. Por lo tanto, Cristo revelado es una oportunidad para nosotros para prepararnos. ¿Por qué? Porque vendrá un día donde veremos a Cristo cara a cara. ¡Qué día glorioso! Donde un día le veremos por fin, no más pecado, bendito sea Dios por ese día, cuando le veamos a Él cara a cara, ese día vendrá, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque si el reino de Dios en Cristo ha sido inaugurado, es decir, Cristo vino y lo inauguró, estamos leyendo sobre Cristo y su venida en la tierra, y estamos sabiendo y sabemos que Cristo ascendió a gloria, es decir, está sentado a la diestra de Dios, a la diestra del Dios Padre, gobernando con todo. Nos encontramos nuevamente en dos etapas. El reino inaugurado y ese reino disfrutado allá, pero mientras tanto, ¿qué pasa? Bueno, nos encontramos en estas dos etapas y para vivir estas dos etapas, que estamos en el medio, por así decirlo, ya inaugurado, anticipando su regreso para ser consumado su reino, ¿cómo vivimos? Aquí es donde la parábola de Cristo toma practicalidad o práctica en nuestra vida. ¿En qué manera? ¿Cómo esperamos ese regreso de Cristo? Bueno, preparándonos. Tenemos que prepararnos. Ahora, ¿cómo nos preparamos? Algunos quizás tienen en mente, bueno, nos preparamos, no sé, encerrándonos en casa,
guardándonos de todo el mal que está afuera. Nos encerramos en las 4 paredes de la iglesia porque es que los días son feos, la gente es más hostil, nos encerramos aquí, o mejor dicho, hacemos simplemente amistades cristianas porque no, yo no quiero que me contaminen, o poco hablamos con el vecino porque no sé con qué cosa rara me va a salir, no voy a hablar a mi familiar porque es que cada vez que le hablo de Cristo se pone airado. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Bueno, a veces tendemos a prepararnos con herramientas externas, cuidándonos de lo externo. Pero yo creo, querido creyente, particularmente los creyentes, se nos ha llamado a prepararnos. Y parte de esa preparación es crecimiento espiritual. Es el indagar en tu corazón y ver qué área no luce como Cristo. No hay nada más terrible que pensar que nuestra preparación es simplemente con el problema de afuera o un problema intelectual y tu conocimiento de la aplicación del texto de Cristo sobre tu vida no luce como Cristo. Y créame, es bien fácil estar ahí. Es bien fácil poder creer que tú conoces la teología, puedes enseñar la teología y no vivir la teología. Eso preocupa a todo creyente y debe preocuparnos. No es suficiente con decir, yo voy a una iglesia de sana doctrina. Yo voy a una iglesia donde se me predica la palabra. Eso es parte de lo importante de tu vida. Lo otro importantísimo es cómo tú practicas dicha sana doctrina, cómo tú vives dicha predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque nos tenemos que preparar. Y para esto en mente, a la luz de esta urgencia, que vamos a ver algo de esta urgencia por los versículos en adelante, que no llegamos ahí todavía, pero precisamente porque hay una urgencia de escuchar y vivir lo escuchado. Entonces, con esto en mente, ve conmigo a Efesios, capítulo 5, porque yo quiero ayudarte a entender cómo prepararnos a la luz de lo urgente de escuchar y vivir la palabra. Porque Cristo dice, y te adelanto, que aquel, como nosotros miramos, aquel que se le ha dado, más se le dará, pero aquel que no se le ha dado, se le quitará. Eso es juicio, esa advertencia para el creyente y el incrédulo. Pero para el creyente, ¿cómo podemos recibir más? Bueno, examinándonos más. Fíjate lo que dice Pablo en cuanto al tiempo en Efesios 5, del 10 en adelante al 17. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. ¿Por qué? Es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Nota el contraste de lo que Cristo ha usado con la lámpara, y yo entiendo que no simplemente es revelación inicial de salvación, pero revelación continua de santificación. Se te ha inaugurado vista espiritual para salvación como vista espiritual para santificación. Es ambas la luz, es Cristo. Pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón, dice, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, iglesia de Éfeso, iglesia, gracia sobre gracia, tengan cuidado. ¿Cómo andan? No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Interesante que Pablo, en cuanto a prepararnos y usar bien el tiempo, no está hablando, aunque lo habla en otras cartas, cuídense de los falsos maestros. Eso va a ser parte de, cuídense de los gobernadores, de los gobernantes. Eso va a ser parte de, pero Pablo habla de lo interno, del creyente. Cuídense internamente. ¿Cómo y por qué examinarnos continuamente? Bueno, nos examinamos diariamente, continuamente. ¿Para qué? Para que podamos ver lo que agrada a Dios. ¿Qué es lo que caracteriza tu vida? Pon ahí tu nombre, pongo el mío, Michael. ¿Qué es lo que caracteriza mi vida? ¿Que realmente hay una búsqueda por lo que me agrada a mí? ¿O hay una búsqueda por lo que agrada al Señor? O sea, tú tienes que tener en estas una realidad y ser honesto contigo mismo, porque Dios conoce tu corazón y tus pensamientos. ¿Realmente creo que caracteriza tu vida lo que me agrada a mí o lo que agrada a Cristo? Bueno, precisamente el agradar y buscar agradar a Dios y el fruto de examinarse no es solamente el decir, no voy a hacer las obras de la oscuridad, lo cual ya me libertó Cristo. No voy a examinarme solamente para no hacer estas obras, pero Cristo dice que aquel que se examina y no hace tal obras puede hacer algo más. Y pocos hacemos, porque es que no lo estamos viviendo, y es desenmascararlas.
Nosotros no vamos a desenmascarar las obras de las tinieblas hasta que dejemos de coquetear con las tinieblas. No vamos a hacer la iglesia que diga eso no es justo, recto, porque es que resulta que no lo estamos viviendo. Resulta que es más fácil apuntar el dedo quizás que vivir eso. O más fácil es quedarnos callados porque nos incomoda, porque en realidad lo que duele es nuestro pecado. Y la palabra debe confrontarnos a todos, me incluyo a mí mismo. Entonces Pablo dice, hay un orden de examinarse y prepararnos bien. ¿Cuál es este orden? Examínate, Michael. No simplemente para que no hagas las obras de la carne o las obras de la oscuridad, y que son estériles, por cierto, pero para que tú las desenmascares. Pues que a mí no me gusta juzgar a nadie. Pues que Cristo dice, júzgate primero a ti mismo. Examínate a ti mismo. ¿Para qué? Porque el verdadero amor no es el que esconde lo que otro está haciendo mal. El verdadero amor se examina a sí mismo con gracia y con amor, va a Cristo, apunta a otros que no están viviendo a la luz de Cristo para que por gracia vivan para con Cristo. Nosotros nos examinamos entonces diariamente para no practicar las obras de la carne, pero también para desenmascararlas como medio de gracia para todo aquel que Pablo dice está durmiendo. Cosa terrible sería que de ustedes amarme, vean actitudes en mí, comportamientos en mí y me dejen dormido. Eso sería no amarme. Si hay actitudes en tu casa que no luzcan como Cristo y mejor nos quedamos callados para no entrar en conflicto, ese hogar no está viviendo como Cristo. Si hay actitudes de nuestros hijos que sabemos que están en necedad, pero mejor me es más, ay no, está pequeño todavía, no lo voy a corregir, de pronto más grande, ese de pronto más grande se va a complicar muchísimo, demasiado se va a complicar. Bueno, pues que ella ya sabe que yo soy así. Querido hermano, si ese es tu statement, eres un corazón orgulloso. Orgullosos somos. Ya Gaby, que yo soy así, ya Gaby lo sabe. No, espérate. Eso no me excusa de mi pecado y eso no minimiza su labor de orar por mí y de recordarme que como estoy comportándome no luce como Cristo. Y viceversa. Entonces, entre más nos empapemos de las verdades de Dios en nuestro corazón, más vamos a desear verle a Él, amarle a Él, conocerle a Él y ayudar a otros y me ayuden a mí para lucir más como Cristo. ¿Por qué? Porque el examinarse no es como cualquier examinación de una raspada superficial en tu brazo. No es decir, mira, me raspé. Yo todos los lunes que juego con mis amigos aquí, jugamos racquetball, siempre llego a la casa con un raspón. Yo no sé si es a propósito, pero salgo con raspones de la cancha y salgo raspado. Bueno, llego a casa, es un raspón, no me interesa, no pongo atención. El examinarse no es meramente como examinarse una raspada superficial. El examinarse es como que si te hubieras cortado con un vidrio y tienes una cortada profunda y con pequeños vidriecitos ahí adentro que tienes que sacarlo uno a uno, poco a poco, para que entonces esos vidrios no se infecten y contagien y se ponga peor tu brazo. Bueno, ¿cómo nos examinamos espiritualmente? A veces creemos que son raspaditas. No es tan grave. Es que, bueno, no es tan exagerado. Yo no lo hago todo el tiempo. Yo no lo ofendo a todo el mundo con esto. Pues así me educaron, así crecí. Yo soy así. No, mi hermano, el pecado y mi hermana no es una raspadita en tu corazón. Es tan profundo que se requiere de Cristo para iluminarte con su evangelio y su palabra y examinarte y ayudarte a cambiar y crecer. Y ¿sabes qué? Toma tiempo. Esa palabra, ya la dije, y algunos dijeron, es que precisamente eso es lo que no tengo. Es que no tengo tiempo para hacer todo eso que me estás diciendo. No tengo tiempo para examinarme detalladamente espiritualmente. No tengo tiempo para dedicarle a mi vida espiritual lo que se requiere para entonces examinarme a la luz de Cristo. ¿Sabes qué? Eso toma tiempo. Eso es para ti porque tú eres pastor. Es una tarea de todo creyente. Ahora, déjame hacerte un ejercicio que yo hice esta semana con la ayuda del pastor Miguel Núñez, que él hace un ejercicio tomado de otros lugares del tiempo y las horas que tenemos a la semana. Al final de este ejercicio se espera que todos digamos lo que es cierto. Sí tenemos tiempo. Así que mira lo que él dice. Una semana tiene 168 horas. Así que aquellos que no somos tan buenos en matemáticas, no es tan complicado el ejercicio. Una semana tiene 168 horas. Supongamos que trabajas 10 horas al día. Duermes 7 horas.
El tiempo de comida nos toma 3 horas, 1 hora cada comida. Todo esto da 20 horas diarias. Si multiplicamos esto por 5 días, de lunes a viernes, esto da 100 horas. Hay algunos matemáticos, buenísimo. Digamos que el sábado y el domingo duermes 8 horas y usas las mismas 3 horas de comida. Esto nos da 11 horas. Ahora multiplicamos estas 11 por los 2 días, son 22 horas. Entonces tenemos 100 horas que usamos de lunes a viernes y 22 horas entre el sábado y el domingo. En total, a la semana usamos 122 horas. Si restamos esto al total de horas que tiene una semana, 168, alguien ya se adelantó, nos restan 46 horas a la semana. 46 horas. Ahora tú dirás, bueno, pero ahí no se cuenta el tráfico, que fui al supermercado. Agrégale todo eso. El niño, el otro, el pañal, todo eso. El otro que no, me enfermé, todo lo que tú quieras. Sin embargo, nos quedan 46 horas. Y mientras que yo hacía este ejercicio me puse a pensar, espérate, son 46 horas. De esas tú le puedes poner las excusas que son a veces ciertas. Ponle ahí 10 horas más, no 20 horas si quieres ponle ahí. Tienes 26 horas. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho con ese tiempo? Lo que esto va a testificar delante del juicio de Dios es que nadie se va a justificar delante de Dios por decirle, no me diste mucho tiempo. Porque ahora podemos usar algo importantísimo gracias a Apple. Y es que te puede dar un reporte diario de cuánto tiempo pasaste en tu iPhone, en tu tablet, en tu computadora. Puedes verlo. Ahora quizás tú me estás diciendo y pensando, es que eso es legalismo. No es legalismo, es tu bien espiritual. Legalismo sería, hazlo o si no Dios se va a enojar. Hazlo porque Dios te ama y desea que le conozcas y te ha dado 24 horas al día, no simplemente como horas, pero como oportunidades de que tu vida y mi vida luzcan como Cristo. Tenemos tiempo dado por Cristo, tenemos vida dada por Cristo, tenemos tiempo entonces para tener 24 horas al día con oportunidades para lucir más como Cristo. Ahora, esto no va a ser posible si no escuchamos, leemos y estudiamos y aplicamos la palabra. Por eso es que es el segundo punto. Si tú regresas conmigo a Marcos, Cristo ha estado diciendo, porque nada es oculto, si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Nuevamente, antes de llegar a el versículo mismo 23, la semana pasada vimos la urgencia de Cristo de escuchar. Escuchar nuevamente la semilla no es escuchar un grano X de cualquier fruto. La semilla en esta parábola es la palabra de Dios. Y Cristo comienza el versículo 3 de nuestro capítulo llamándonos a escuchar. Escuchen, dice el versículo 3. Cuando tú saltas al versículo 9, dice algo muy similar. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y la parábola es explicada en términos de cuán profundo, verdadero es el escuchar en tu corazón. Este es el centro de todo lo que hemos estado tratando de ver. ¿Por qué? Porque precisamente la explicación de la parábola en los 4 corazones, en las 4 personas, se debe a que todas escucharon la palabra, pero solamente una escuchó en verdad la palabra. Fíjate cómo dice, por ejemplo, la parábola en el versículo 15, son aquellos que la oyen. Versículo 16, son los que al oír la palabra. Versículo 18, estos son los que han oído la palabra. Versículo 20, los cuales oyen la palabra. Solo aquellos que escucharon la palabra por el previo milagroso evento de la salvación son aquellos que al escuchar la palabra no simplemente son salvados por Dios, pero son aquellos que dan fruto, fruto, fruto y fruto. Se supone que la palabra que escuchaste de salvación es la misma palabra que tienes que comer para crecer. No va a haber crecimiento espiritual, lo he dicho en varias ocasiones, si no hay tiempo con la lectura de Dios y su palabra. No hay crecimiento. Esto no lo vamos a negociar, porque es que la Biblia no lo negocia. No dice, bueno, quizás si tú... No. Hay que estudiar y aplicar la palabra. Y el versículo 23 nuevamente termina con este llamado atentamente, cuando dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, el versículo 24 comienza con un tema de urgencia. Cuídense de lo que oigan.
Ahora, el versículo 24 no va a tener fuerza si yo no hago todos estos énfasis del escuchar anteriormente. Porque Cristo puede llegar a decir, además les decía, cuídense lo que oigan. Ah, sí, es importante. No, no, no. Si tú has estado poniendo atención, desde el versículo 3 hasta ahora, Cristo ha estado gritando, porque somos sordos, escuchen, escuchen. Cuídense de lo que escuchan, cuiden y pongan atención a lo que les estoy hablando. Ahora, este cuidado tiene que ver con la sabiduría y el discernimiento espiritual de lo que se escucha sobre Jesús y su palabra. Cuando Cristo dice, cuídense lo que oigan, no está hablando de que lo que oigan allí el vecino o lo otro, no, es lo que oigan o escuchen con fines de mi palabra. Yo le doy la seriedad a la que le doy a mi palabra y por lo tanto mi palabra exige oídos espirituales para escuchar. Ahora déjame tratar de aplicar a esto a algo que me carga mucho en mi corazón y es dos cosas, que realmente es una, pero me carga. Uno, me carga el corazón que yo sé que hay personas que vienen de trasfondos de otras iglesias donde posiblemente pueden decir, bueno, a mí allá no se me enseñó la palabra. Puede ser que abrían la Biblia, pero realmente tomaban un texto fuera de su contexto. Posiblemente vienen de una iglesia donde te daban una teología superficial, cierta enseñanza que predominaba era las revelaciones del según pastor, los sueños del según del pastor, lo que el pastor quería más lo que la Biblia dice. Tú puedes decir todo esto y posiblemente podemos llegar a decir que fuiste abusada espiritualmente o abusado, que se te manipuló. Podemos decir todo eso y yo no quiero minimizar nada de estas cosas. Podemos aún poner el énfasis de decir es que la culpa es del pastor o los pastores que me engañaron, que me dijeron cosas que yo tenía que creer, que me dijeron tantas otras cosas y por un lado decimos sí, son responsables de dichas cosas. Son responsables de lo que enseñaron, son responsables por eso y tendrán que rendir cuentas por eso. Ahora, si esto es bien cierto, porque Santiago 3:1 dice, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Entonces todos los maestros, todos los pastores van a ser doblemente enjuiciados. Y les ruego que oren por mí, porque no simplemente voy a ser enjuiciado por lo que enseño, pero voy a ser enjuiciado por si vivo lo que enseño. Y eso más que nunca toma un peso serio en mi corazón. Porque todo aquel maestro va a recibir una doble juicio, por así decirlo, de parte de Cristo. Entonces, por un lado, tú puedes decir, qué bueno que yo no soy pastor, qué bueno que yo no me voy a meter en ese asunto, qué bueno que yo no he sido ningún llamado. Ahora, no quiero apartarme de esto, que es importante, quiero hablarte a ti que escuchas la palabra. Porque si bien es cierto, es una responsabilidad pastoral que lo que se enseñe sea cierto, escúchame bien, hay una responsabilidad del que escucha lo enseñado. Porque podemos caer en estos círculos o en estos medios donde vemos que el culpable es el que está al frente. Y obviamente uno es responsable de muchas cosas. Pero querido creyente, no pienses nuevamente que así como vamos a venir a Cristo y decirle no me diste tiempo, tampoco le podemos decir a Cristo, es que me dijeron algo que yo tenía que creer. Porque Cristo te va a responder, ¿y tú no tenías mi palabra? ¿Tú no tenías mi Biblia? ¿Tú no tenías la palabra mía? Porque el mismo Santiago que advierte a los maestros que se cuiden y que no se hagan muchos maestros porque van a ser doblemente juiciados, previo a esto dice en Santiago 2:22, cuando él dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Entonces, si bien es cierto el que enseña tiene que enseñar según la verdad de Dios, el que escucha tiene que escuchar según la verdad de Dios. ¿Es responsable el que enseña? ¿Cómo es responsable el que escucha? Por lo tanto, si Cristo dice, cuídense de lo que oigan, según mi persona, según mi palabra, yo me cuido que lo que enseñe sea bíblico, pero cuídate que lo que tú escuchas, leas, veas, sea bíblico. Que lo que tú escuches puedas cortarle y que sangre, como se ha dicho, Biblia. ¿Por qué? Porque precisamente el apóstol Pablo nos advierte en 2 Timoteo 4:3-4, dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos se van a ir. No. Escucha esto. Conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. No se va a acabar la audiencia y no se van a acabar sus maestros. O sea, algunos dirán, ¿y por qué tanta iglesia falsa? ¿Y por qué tanto? Ya que Dios los quite. No se van a acabar.
porque lo que pasa es que esto es juicio de Dios para darnos a conocer nuestro propio corazón, que queremos algo que nos diga lo que queremos escuchar. Queremos a alguien que nos sobe el oído, mas no me confronte el corazón. Queremos una palabra que me hable de sueños, revelaciones, visiones, pero que no me confronte mi pecado. Queremos una palabra que me hable del mañana y de lo próspero y de lo abundante que va a pasar el mañana y te ignore la realidad del presente. Que ese futuro es en gloria, no aquí. Ese futuro glorioso y maravilloso el cual deseamos, más que glorioso y maravilloso por el lugar que es porque nos espera y nos llevará a aquel lugar, a aquel Señor el cual profesamos aquí. Por tanto, Pablo dice, cuídense, porque aquellos acumulan para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Ahora, obviamente Pablo a lo largo de sus cartas confronta a muchos falsos maestros. Los llama por nombre. Él no juega con la verdad de Dios, no juega con la palabra de Dios. Él enseña la verdad de Dios y va a confrontar a aquellos que se dicen ser maestros y no son nada que ver con maestros. Pero a la misma vez, Pablo en este caso está de alguna manera trayendo juicio o ayudando a despertar a aquellos que se dicen creyentes y escuchan falsedades, aquellos que dicen creyentes y se dejan engañar y coquetean con frasecitas que cuando tú las rompes no tienen Biblia para nada. Esas palabras no te van a alimentar el alma. Nuevamente, no importa qué nombre está abajo, pon tu pastor favorito, tu teólogo favorito, no importa cuán conocidos sean, cuánta lista de libros tengan, cuando tú los leas, pregúntate a ti mismo, si es que ya no he hecho yo la tarea de ponerte, aunque sea en paréntesis, donde están versículos, por lo menos tú te preguntas, espérate, suena muy bonito, profundo, wow, me anima. ¿Dónde yo puedo tomar un texto que apoye esto? Ahora, posiblemente tú dices, no sé, porque es que no conozco la Biblia, o no la conozco de tal manera, que sea un motivo para ti para conocerla, no importando quién sea. Y si no se le aclara a la persona, pregúntale, perdón, esa frase es importantísima, me gustó, me animó. ¿Dónde usted basa eso? No, es que Dios me dio una revelación. Equivocado. Equivocado inmediatamente. Es que el libro y tú lo subrayas, tú dices, qué increíble, me anima, me hizo llorar. Eso no importa. No importa, porque lo que tú y yo necesitamos nuevamente es la palabra del Señor. Por lo tanto, la seriedad de Jesús con la advertencia de que aquellos que escuchan, pero no obedecen, son aquellos que aún lo que se ha escuchado se les quitará. Esta es la seriedad del texto. Cuando Cristo dice, además les decía, cuídense lo que oigan, con la medida con que ustedes midan, se les medirá y aún más se les dará, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esto es, no pienses que se me va a quitar el carro, la casa, la familia, no estamos hablando de esto, es que aquellos que no han abrazado la palabra de Dios vendrá un tiempo donde no escucharán la palabra de Dios. Porque en el infierno no van a escuchar la palabra de Dios, van a ver el juicio de Dios. Entonces, como dice Pablo, aprovechemos que todavía está de día. Aprovechemos que todavía tenemos la oportunidad de compartir de Cristo con otros. Por lo tanto, es necesario cuidarnos. Cuidar nuestros oídos, porque esta es la nueva medida del creyente. El creyente, su medida no es mi corazón. La medida del creyente no es lo que yo siento, lo que de alguna manera me hace como que, no sé, sentir como que algo rico para aquí o algo feo para allá. No, no se basa en sentimientos o emociones. La medida en la cual tú mides toda tu vida, Cristo dice, es con fin de lo que oigan. Por eso es que estos teólogos, o el teólogo William Lane dice, el escuchar es ahora la medida con la que un hombre mide. Si esta medida es rica y profunda, si la palabra del anuncio se apropia con entusiasmo y alegría, en la medida misma se recibirá una rica parte en las revelaciones escatológicas del reino y se dará aún más. ¿Qué quiere decir todo esto? Ahora tú y yo medimos todo en base a lo que la palabra de Dios nos dice. Y la promesa de Cristo es que aquel que puede escuchar, aquel que puede ver, aquel que mide correctamente según la palabra de Dios, dice, se le dará más. Al que tiene, se le dará más. Más de Cristo, más del entendimiento de su palabra, más de una pequeña comprensión grandiosa de lo grandioso que será aquella realidad con Cristo. Yo me pregunto, ¿qué es lo que tú más quieres? ¿Qué es lo que más tú anhelas? ¿Qué precio sería que la iglesia cada vez más anhelara conocer más a Cristo?
Yo estoy convencido que lo que te hace ver más a Cristo es Cristo, pero aunque sirve estudios y tienes que estudiar, leer libros, prepararte, obviamente todo eso es cierto, un creyente que estudie la palabra, ore, quiera vivir como Él, la lea y la lea, va a haber más y va a haber más y va a haber más y va a haber más. Porque Cristo, aquel que desea que lea la palabra, aquel que está deseando, Cristo no le va a decir, no te voy a mostrar más de mí. Al contrario, te voy a revelar más. Pero lo que pasa es que queremos revelación de parte de Dios en pequeñas frases, en un versículo, al día o a la semana, y no profundidad de la palabra de Dios. Y Cristo es tan enorme, tan grande y tan gigante, como que pretendamos que vamos a deleitarnos y escuchar y meditar y ser más como Cristo, cuando lo que hacemos en la semana es escuchar la palabra y no leer la palabra. Es, de alguna manera, yo la escucho, yo la leo mientras que estoy ocupado, cocinando, yendo al carro, al trabajo, en la oficina, con mis compañeros. Ahora, eso no puede ser así. Porque no va a ser así, familia. No hay manera de que nosotros conozcamos la palabra de Dios cuando le cortamos su poderío y su señorío que debe ser en nuestra propia vida. Por lo tanto, el escuchar debe ser con ansiedad, en el buen sentido, con deseo genuino de decir como Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa promesa que se le dará más es para ti, comprada por Cristo. ¿Tú te imaginas despertarte todas las mañanas sabiendo que hay bastante tiempo? Porque ya nadie tiene esa excusa ahora, después de ese examen, de ese test. Ya ahora tú sabes que delante de Cristo no vas a poder decir, es que no tengo tiempo, porque Cristo te va a decir, ¿te hago la matemática otra vez? O tuviste tiempo porque ayer viste una película entera y pudiste haberla apuntado. Ahora, no tengo una oportunidad para tener un tiempo con una película. Ve la película si te va a edificar, obviamente. No puedo tener un hobby. Claro que tengo un hobby. No puedo tener tiempo con mi familia, ir al parque y jugar con mis niños. Debes tener tiempo para eso. No puedo tener un tiempo para apartar a mi esposa. Obvio que sí. La pregunta del millón es, ¿cuánto tiempo tú le dedicas al Señor? Porque sí hay tiempo. Entonces lo que debe motivarte es, wow, Señor, yo mañana quiero despertarme temprano, a pesar de que mi carne me diga que no, a pesar de que el mundo me diga, ¿qué pasa? Mejor no. A pesar de que Satanás me susurre y me diga, duerme más, o apúrate. Tú le recuerdas a tu alma y a tu corazón y le dices, hay una promesa maravillosa. Y es que entre más yo ponga mi rostro en la Biblia, mis oídos atentos, mi corazón dispuesto, Cristo ha prometido darme más, darse a conocer más, deleitarme en Él, ser como Él. Por lo tanto, el oír la palabra es un milagro de Cristo y ese milagro de Cristo te va a llevar a deleitarte más en su palabra. No minimicemos nuestro tiempo con Él. Maximicémonos porque nuestro deseo mayor debe ser quiero más de Cristo. Así que Dios haga ese milagro. Acompáñame a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por recordarnos, Dios, de esta maravillosa verdad que tú, Dios, nos has dado tu lámpara, que es Cristo, la luz por excelencia, que nos ha dado tu palabra, que es lámpara para mis pies, para poder conocer más de Cristo y a la misma vez, Señor, cuidarme de lo que oigo sobre Cristo, estudiando más de Cristo en su palabra. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Haz que tu iglesia cada vez más esté fundamentada sobre tu palabra, la roca de seguridad, siendo Cristo nuestra roca. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.